Bien, vamos a tratar de avanzar con unas cosas que nos han quedado pendientes y que debemos ir corrigiendo y revisando. Acá tenemos un simple circuito RLC, el cual deseamos analizar. Podemos observar que estamos considerando como entrada la corriente DT y la salida el voltaje VDT. Este circuito consta de la combinación de una bobina representada por esta letra L, una resistencia representando su valor por RT y un condensador de valor C. Usualmente la forma más sencilla de realizar el análisis es el dominio de la frecuencia, para lo cual establecemos que L, o mejor dicho, trasladamos a la frecuencia convirtiéndose en J omega L, el condensador en 1 sobre J omega C, RT en RT. Ahora, cuando trabajamos de esta manera, usualmente nos confundimos con el operador J, porque van a aparecer J al cuadrado, que sería menos 1, un J en el denominador, que sería menos J, y así podríamos confundirnos al momento de operar. Usualmente lo que hacemos para simplificar es hacer el J omega igual a S, que es básicamente el operador de Laplace cuando ignoramos la parte real o la parte real es igual a 0. Entonces, con esa consideración, el L se convertiría en SL, el C en 1 sobre SC y el RT en CRT. Esto en realidad es más sencillo de trabajar. Entonces nuestro circuito quedaría pues de esta manera, donde I ya no está en el tiempo sino en S, y de S y el peso S también, la salida y los diferentes componentes. Entonces, al tomar la salida entre la entrada, obtenemos realmente la impedancia de entrada, que es justamente el Z del RLC en S, que no es otra cosa que el paralelo de estas tres impedancias, así como lo hemos colocado acá. Bueno, se realizan ciertas manipulaciones algebraicas con el objetivo de dejarlo de una manera sencilla de interpretar. Cualquier forma podría ser válida. El objetivo en esta manipulación es tener una forma fácil de interpretar a lo que básicamente queremos que este circuito realice. En este caso se realizan las siguientes definiciones, ¿no? Bueno, hay que recordar que S es igual a J de omega, ya lo dijimos arriba. Las definiciones son, ¿no? 1 sobre LC, un omega sub 0 al cuadrado, el Q del tanque, que es omega sub 0 RDT por C, o también el RDT omega sub 0 por L. Con estas consideraciones se logra esta expresión. Esta expresión es sumamente importante, es sencilla de analizar. Acá podemos observar que si omega, la variable depende de este barrido de frecuencia, si omega fuera igual a omega sub 0, la impedancia solamente sería RT. Quiere decir que esta cantidad compleja hay un valor para un valor de frecuencia que se comporta como si fuera real, máxima magnitud y fase igual a 0. ¿No? Entonces el omega sub 0 tiene pues el sentido de frecuencia de resonancia, donde justamente ocurre este fenómeno. La frecuencia de resonancia de cualquier circuito, de cualquier impedancia compleja, va a ser la frecuencia a la cual el circuito tenga, o ese valor, o la expresión la expresión tenga un máximo o un mínimo y su fase sea igual a 0. Esa es justamente la frecuencia de resonancia. Y este es el factor de calidad del circuito tanque. Este tipo de circuitos normalmente se utilizan de filtros de banda angosta. Y justamente el factor de calidad del circuito tanque va a determinar la calidad de ese filtrado. Aquí podemos realizar el ejemplo, no particularmente, ya le damos un valor RT, una frecuencia de resonancia. Aquí debe verse correctamente dicho 2pi por 1 MHz. Y lo que nos piden es graficar el Z de RLC de J omega para diferentes valores del Q, 2, 5, 10, 20. Nosotros obviamente trabajamos en MATLAB, se crea la función, que no es otra cosa que la expresión de acá, escrita en MATLAB, con la opción de trabajar con vectores. Por esa razón la división punto, y de nuevo acá la división punto. Una vez que hemos creado la función, la podemos llamar, y acá en este script, por ejemplo, definimos la frecuencia, que es igual a 1 MHz, que definimos un barrio de frecuencia que es básicamente una década antes de la frecuencia de resonancia y el doble de la frecuencia con 400 puntos,
y luego realizamos ya las gráficas llamando la función previamente definida. Aquí por ejemplo lo estamos llamando con un valor de Q igual a 20, la resistencia 50 y la frecuencia de resonancia. Pero aquí hemos tenido cuidado, pues como hemos hecho el barrido en F, no en W, de simplemente multiplicarlo por 2pi cada uno de los valores que ingresa. Entonces repetimos el comando las veces que nos han pedido, en este caso de 2, de 5 y 10, de 20. Y le pondremos la leyenda en el orden en que ha sido graficada esta figura. De tal manera que obtenemos esta figura. Acá podemos ver qué significa entonces el Q de 20. El Q de 20 es esta figura de color azul, indicándome pues que el circuito es más selectivo. En el caso de la línea roja corresponde a Q de 10 menor, menos selectividad. 5 es menor que 10, menor que 20, obviamente es menos selectivo. Y 2 pues digamos de una pobre calidad, que no tiene mucha selectividad. Se puede ver fácilmente en este gráfico. Eso es lo que significa el Q. Ahora, si nosotros verificamos en esta parte de acá lo que se adelantaba, que era resonancia, podemos observar acá que se ha graficado para los mismos valores de Q igual 2, 5, 10 y 20, tanto la magnitud como la fase. Entonces podemos observar, sin importar el Q en este momento, simplemente que en todos los casos a esta frecuencia de 10 a la 6, 1 por 10 a la 6, acá está el factor de multiplicación, podemos observar que en el espectro de magnitud tenemos un máximo, pero en el espectro de fase, justamente la fase pasa por 0 a esa frecuencia. Eso es básicamente resonancia. Ahora, luego, ¿para qué nos sirve este circuito, no? Obviamente, vamos a observar ahora en el análisis en este circuito en particular. Acá, por ejemplo, nos dicen, ¿no? En el siguiente circuito dibujar la señal de salida para la señal de entrada I de t dado por I de t, la expresión que está acá. Esta expresión básicamente es la expresión de un circuito emisor común, ¿no? La corriente que salía en el colector. Los valores que se han colocado acá cumplen para una entrada en el voltaje base emisor de 25 milivoltios. Entonces, nosotros tenemos que la señal de entrada es periódica, porque lo podemos observar básicamente un coseno de 2pi f sub 0, un coseno del doble de la frecuencia f sub 0 y un coseno del triple de la frecuencia f sub 0. Esta señal es periódica. Esto quiere decir que en la frecuencia solamente existen los múltiplos de f sub 0. Entonces es importante calcular el ZRLC solo a frecuencias en f sub 0. En la expresión que teníamos del Z de omega, nosotros lo colocamos en esta forma. Omega sabemos que es 2πf, entonces el omega n será 2pi n f sub 0, sabiendo que en este caso particular omega sub 0 será igual a 2pi f sub 0. Entonces simplemente reemplazamos las expresiones que hemos definido en función de n f sub 0 en la expresión que obtuvimos antes en ZRLC, para finalmente obtener esta expresión bastante útil, que es solamente para el caso en que la frecuencia de resonancia sea la frecuencia fundamental de entrada de la señal, y obviamente la señal tendría que ser periódica, y esta sería la expresión de la impedancia para múltiplos de la frecuencia fundamental. Acá podemos observar que cuando n es 1, que es el caso que la frecuencia de entrada sea igual pues a la frecuencia de resonancia, obviamente tendríamos solamente como salida R de t. Vamos a observar la implicancia de esto. Para eso vamos a analizar este circuito de acá. Si nos damos cuenta, hemos descompuesto la corriente en sus coeficientes de Fourier. Obviamente la corriente puede ser expresada I de t igual a C sub n J2pi n f sub 0 desde menos 3 a 3, donde C sub 0, C sub 1 y C sub 2 pueden ser obtenidas a partir de esta expresión usando simplemente Euler. Es lo que se ha realizado. Y obviamente que la salida será la expresión que vemos en la parte inferior. Veamos esto en MATLAB. En MATLAB
Vamos a ver si nos ayuda con esto de acá para que lo puedan observar mejor. Bien, aquí lo tenemos. Entonces, simplemente hemos definido el C sub n. Como podemos observar, los valores que están acá han sido ingresados a este vector. C de menos 3, menos 2, menos 1, el C de 0, 1, 2, 3. Esto está en el orden de miliamperes, entonces esto ha sido multiplicado por 1 miliampere. Entonces ya estaríamos definiendo el C sub n tal como está en el ejercicio. Luego, aquí tratamos de representar una señal cuya frecuencia pues es 1 MHz, entonces definimos f sub 0 igual a 1 MHz. Acordémonos que la frecuencia fundamental es 1 MHz, entonces el periodo será pues la inversa de esto. Luego tendremos que hacer un barrido de tiempo. En este caso queremos ver 4 periodos y 400 puntos. Así lo hacemos. Con esta información tenemos el C sub n, tenemos el barrido del tiempo. Podemos sintetizar la señal utilizando la serie de Fourier. Para este caso, el I será igual pues a esta expresión que ya la hemos visto antes en un strip. C sub n exponencial de J por 2pi por f sub 0 por el n transpuesto por t. Esto va a originar la señal de corriente que estamos aplicando al circuito tanque. Close A, le estoy cerrando todas las posibles figuras que haya y puedo graficar simplemente, en este caso, la corriente. Bien, aquí está la corriente. Como podemos observar, obviamente no es senoidal, es un pulso exponencial de corriente básicamente. Y sabemos que si usamos un GIU de 2 acá para observar, y si hacemos un stem de absoluto de C sub n, básicamente lo que estamos graficando es justamente el espectro de esta señal. Entonces, a partir de estas dos figuras podemos observar claramente que esta señal pues no es una senoidal pura, porque tiene esta componente que corresponde a la frecuencia 1 y esto es el segundo armónico. Ahora, les preguntaría, ¿no?, a mis estudiantes, espero que vean este video con atención, porque aquí sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y yo digo que esta es la componente 0, esta es la componente menos 1, esta es la componente 1, esta es la componente menos 2, esta es la menos 2, esta es la 3 y esta es la menos 3. Me gustaría que respondan a eso. Bien. Aparte de acá notamos que este es el valor de continuo y obviamente se observa acá esta corriente pues está entre 20 miliamperios aproximadamente y 2 miliamperios. No, pues si realmente está solamente encima del eje 0, quiere decir que sí tiene valor medio y esto lo corrobora. Esta no es una señal pura. Nosotros estamos colocando el circuito RLC aquí, o sea, resonando esta frecuencia. Debería quedarse solamente con esta expresión, con este valor, llegando a ser la salida senoidal. ¿Qué tan senoidal sea? Va a depender del valor del Q del circuito RLC. Bien, aquí podemos ver que la manera de calcular justamente las salidas de esta forma. Obviamente, calculo simplemente el nuevo coeficiente de la señal de salida, que será el coeficiente de la señal de entrada multiplicada por el sistema, que en este caso es este valor. Esto es fácilmente realizable acá usando esta expresión. Aquí voy a ampliar esta pantalla para verlo con cuidado. Miremos acá, por favor. Tenemos el coeficiente C sub n, producto punto con la característica del sistema. Hasta acá es el sistema. Vamos a observar que está evaluado solamente a frecuencias múltiplos de f sub 0. Vamos a empezar con un Q bajo de 2. Y vamos por parte, vamos a hacer el cálculo, control X. Entonces esto sería solamente el C sub n
sería el C sub NB, que este es el coeficiente Fourier de la salida. Estamos en la figura 2, aquí podemos observar el cálculo, no, acá estamos calculando el coeficiente de Fourier de la señal de salida, que es igual a los coeficientes de entrada multiplicado por el sistema. En este caso el circuito RLC con un Q de 2, con un RT de 220, tal como lo mencionaba el problema al principio. Vamos a ver, aquí está el RT, este valor. Bien, entonces si nosotros calculamos, tendríamos esto. Hacemos un hold on para mantener en la figura 2 y hacemos un stem de la absoluta hora del CNB de la salida. Le damos un ancho de 2 para observar las diferencias. Veamos. Entonces acá podemos observar básicamente lo que observamos acá es que el valor de continuo ha desaparecido por el circuito RLC, y lo que se ha hecho significativo es justamente, a pesar que el Q es 2, que es de muy mala calidad, se ha hecho bastante significativo la primera componente, menos 1 y 1, y se ha ido, digamos, un valor relativamente no muy significativo de la menos 2 y de la menos 3 y 3. O sea, está filtrando este sistema, a pesar de no tener una buena calidad, está haciendo un filtrado relativamente bueno. Quiere decir que viendo esta señal en el dominio del tiempo, sintetizándola, debe parecer senoidal. Digo debe parecer porque siempre les menciono en clase que no debemos medir o calificar una señal simplemente viéndolo, tenemos que ver justamente su espectro. Bien, ya conociendo pues que el filtro algo de trabajo está haciendo, vamos a sintetizar la señal, que sería simplemente realizar esto. Ahora sí a la expresión completa. Inclusive acá podríamos colocar solamente el coeficiente CNB, ¿no? Coeficiente Fourier por esto. Esto debe estar dándome ya la señal de salida. Voy a pasar a la figura 1, donde estaba graficado el pulso de corriente exponencial. Voy a hacer un hold on acá y voy a hacer un plot, en este caso de t, el real de d, dándole pues un ancho de 2 para observar la diferencia con la otra señal. Observamos lo que hemos obtenido. Podemos observar, ¿no?, en este caso, que por el orden de magnitud que tenemos en el orden de miliamperes la corriente y en el orden de los voltios, porque al multiplicar ya 220 ohmios por 10 miliamperes me da en el orden de los 2 voltios, tenemos que la señal, como les vuelvo a mencionar, hay que ser cuidadosos con esto, parece senoidal. De acuerdo, ese parece senoidal ahora lo vamos a evaluar. Fíjense el detalle acá, aparentemente es senoidal. Habría que evaluar qué tipo de distorsión tiene esta señal. Para esto podemos hablar de lo que es la distorsión del segundo, tercer armónico, distorsión total. Para evaluar eso nosotros vamos a ver el CNB, que es el coeficiente de Fourier de esta señal. Acá podemos verlo. Tenemos el CNB, que deberíamos considerar en realidad solamente el real del CNV, ¿no? En realidad, ahí está. Entonces, este es el componente del tercer armónico, menos 3F sub 0, menos 2F sub 0, menos F sub 0, acá tengo la continua, F sub 0, 2F sub 0 y 3F sub 0. Podemos fácilmente calcular la distorsión del segundo armónico, que es simplemente la relación que existe entre el valor del segundo armónico entre el deseado, que es esto de acá. Entonces simplemente, si vamos a darnos cuenta, sería el C sub 1, C sub 2 y C sub 3. Para hacerlo sencillo sería el CNB 2,
dividido entre CNV3, que son las posiciones donde voy a encontrar los valores, ¿no? Podemos hacerlo, acuérdense que el índice empieza acá en 1, 2, 3, entre el 2, 3, 4, 5, 6, o entre el 5 y el 6 en este caso. Entonces acá simplemente lo multiplicamos por 100 para que me indique, y bueno, acuérdense que hay que trabajar con el valor real de esto. Real de acá y real de acá. Lo que estamos evaluando entonces es la distorsión del segundo armónico. Esta distorsión del segundo armónico relaciona qué porcentaje a la frecuencia de sub 0 de la frecuencia deseada, que es a la frecuencia f sub 0. Aquí podemos ver fácilmente que estamos dividiendo la cantidad de señal que hay a la 2f sub 0 entre la cantidad de señal que hay a la f sub 0, que es la señal deseada. Quiere decir que la componente 2f sub 0 representa solo el 2% de la componente a la frecuencia f sub 0. Es una distorsión bastante pequeña en realidad, ¿no? De la misma manera podríamos evaluar la distorsión del tercer armónico, que sería pues la magnitud de la componente del tercer armónico entre la del primero, que como podemos ver es mucho más baja. Vamos a ver, aquí jalaríamos simplemente esta expresión y cambiaríamos esto a 1, que sería el tercero, y a esto lo llamaríamos de 3 para hacerlo más rápido. Entonces estos valores ya son porcentajes, estamos hablando de un 0.13%, bastante, por eso yo les comentaba. Ahora sí, ustedes podrían calificar esta señal y decir, bueno, esta señal tiene esta distorsión del 2% del segundo armónico o el 0.13% de distorsión del tercer armónico. Pero ahí no termina la evaluación de la señal, más bien debería terminar con la evaluación de la distorsión armónica total, que no es otra cosa que el THD, que es la suma de potencias de las señales no deseadas entre la potencia de la señal deseada. Por Parseval sabemos que la potencia de las señales no es otra cosa más que los diferentes componentes elevados al cuadrado. En este caso, como solamente tenemos la segunda y tercera armónica, esas son las señales no deseadas. Sería pues simplemente decir real SNV, pero la primera componente, que de esta manera estaríamos hallando en realidad la tercera componente. Lo vamos a copiar para que sea más fácil, más control V, la potencia de la segunda componente, que sería el 2, todo esto en el numerador dividido entre las componentes de la señal deseada, que en este caso sería el tercer, en la ubicación 3. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos calculando la potencia de las señales no deseadas, en este caso particular segunda componente o 2f sub 0 y 3f sub 0. En realidad esta es la 3f sub 0, 2f sub 0 entre la potencia de la señal deseada, y obviamente habría que multiplicarlo por 100. Ahora vamos a investigar por qué nos ha salido negativo cuando todos los elementos están elevados al cuadrado. Debería salir positivo, definitivamente. A ver, veamos. Vamos a evaluar por partes. Real de CNV1 al cuadrado. Esto es ya, coloquemos el valor absoluto más. Eso es lo que se parse. Primero sacamos el real, luego debemos sacar el valor absoluto de cada uno de estos valores calculados. El absoluto al cuadrado y el absoluto. No, tiene que ser fuera del real. Primero sacamos el real
evitar errores. Primero debemos sacar el real y a este real le sacamos el absoluto. Vamos a ver, esto está ya. Primero sacamos el real de CSUNB, entonces desde acá hasta acá. Mire, por ejemplo, estamos tratando de resolver de manera coherente el error que ha surgido. Y es bueno que haya errores para justamente saber cómo los corregimos, ese es el objetivo. La idea es que estén preparados ustedes para resolver todas las inquietudes de manera coherente. Aquí está. Este es el THD de este caso, de esta señal. Si podemos ver, aquí hay un detalle importante, ¿no? Es una señal bastante buena, tiene una distorsión de solamente el 0.05% desde el punto de vista de potencia. Ahora, nosotros tenemos el CNB, el CN, que es justamente la señal como entra. Es la señal como entra. No vemos definir el CSUN. Igual este de acá. Este es la señal como entra. Y esto está redondeado, ¿no? Ahora vamos a ver que podemos calcular el THD de esta justamente de la señal de entrada. Simplemente tendremos que cambiar acá a CSUN. Con esto que estamos haciendo, con este simple cambio estamos calculando la distorsión armónica de la señal de entrada. Vamos a calcular la distorsión armónica de la señal de salida. Simplemente acá tenemos los dos valores, a pesar que se indican lo mismo. Esto de acá es la distorsión armónica total de la señal de salida. Esto de acá es la distorsión armónica total de señal de entrada. Quiere decir que la señal de entrada, obviamente en este caso, entra con una gran distorsión del 5%, mientras que la señal de salida se ha logrado una distorsión bastante mínima. Quiere decir que el filtro ha cumplido su propósito, a pesar inclusive de su bajo valor de Q. Veamos ahora, obviamente, si para un valor de 12 hemos tenido un buen trabajo, imagínense cómo será para un valor de 10, por ejemplo. Podemos hacer fácilmente el CNV, el cálculo, con la expresión que tenemos, simplemente cambiando acá a 10. ¿Qué estamos haciendo con esto? Simplemente estamos filtrando este pulso exponencial de corriente con un circuito RLC que tiene un Q igual a 10. Si calculamos ahora el THD, simplemente jalando este comando, miren, en este caso tenemos de 0.0546 a este valor que es mucho más bajo. Y aún más, si es que calculamos el voltaje, que sería con esta expresión, vamos a hacer un plot. Y acá estamos graficando básicamente una tercera señal aquí. Me voy a asegurar de estar en la figura 1 y voy a plotear esto de acá. Ahí está. Entonces podemos observar que la señal mostaza pues es más, como les digo, más senoidal. Y esto se puede verificar justamente con el THD que hemos calculado pues al final, que es bastante pequeño. Entonces, este circuito RLC me permite pues filtrar, ¿no?, la señal, una señal de entrada que en este caso se ha considerado esta señal, y logramos pues una señal más limpia. Y para comprobarlo hemos usado el MATLAB. Bien, señores estudiantes, espero que haya sido claro. El propósito acá ha sido explicarles pues el análisis de un circuito RLC aplicado al filtrado de una señal de corriente en un amplificador de emisor común. Luego construiremos este circuito justamente para verificar el filtrado de las señales más reales, ¿no? Inclusive podríamos aumentar el nivel de distorsión
de esta corriente simplemente aumentando el nivel de voltaje de entrada en la unión base emisor.